Muchas gracias, Ángel, por la presentación y muy bienvenidos a todos y a todas de allí donde os encontréis. Buenas noches. Aquí desde Europa vamos a empezar hoy con la segunda parte de nuestro webinar o de la serie de webinars sobre herramientas técnicas estadísticas para la gestión de riesgos. Hoy, en primer lugar, vamos a hacer un breve repaso de lo que hablamos la semana pasada. Supongo que casi todos los que asistieron la semana pasada estarán presentes hoy también aquí con nosotros para ver la continuación del modelo y el webinar de hoy va a ser más práctico. Vamos a tener una presentación un poco más orientada a la parte de modelación. O sea que pueden seguirme mientras que yo voy creando el modelo en la hoja de cálculo o, como tengo entendido que el vídeo se va a grabar, luego se puede distribuir, se puede visualizar y lo pueden ir haciendo sin ningún problema visualizando el vídeo. Estos son los datos. Si alguien está interesado, puede contactarme por LinkedIn. Ya lo hicieron algunos de los participantes la semana pasada. Lo que vamos a ver hoy, en concreto, como decía, es un modelo de estimación de costes, porque muchas veces, como saben, pues realizamos estimaciones de costes para proyectos, sobre todo, dentro de nuestra capacidad profesional. Tenemos que hacer estimaciones de los costes, de los diversos costes que intervienen, por ejemplo, en un proyecto, ¿no? Si queremos construir, pues no sé, edificios o queremos abrir, por ejemplo, una nueva tienda, un nuevo supermercado, o sea, para todo este tipo de proyectos necesitamos hacer una estimación de costes. Vamos a aprender cómo modelar esas distribuciones de costes, esas estimaciones, cómo podemos estimar esos costes utilizando distribuciones de probabilidad y, en concreto, distribuciones de probabilidad continua. La próxima semana veremos distribuciones de probabilidad discretas. La semana que viene hablaremos ya de la parte final, que será un registro de riesgos. Supongo que la gran mayoría de los que nos siguen hoy han descargado, han intentado descargar la demo del software que vamos a utilizar, que se llama Risk. Si no es así, no pasa nada. Se puede hacer también, el modelo se puede hacer en Excel, es mucho más complicado, porque la Risk es un poco, hay otros add-ins también, pero es un add-in que permite lo que es la simulación Monte Carlo, que se haga muy rápidamente, que es donde vamos a recibir pues toda la información que necesitamos para tomar decisiones, ¿no? El objetivo es realizar pues un pequeño, sencillo modelo de estimación de costes. Va a ser un modelo muy sencillo, pero va a ser suficiente para darnos una idea de cómo podemos construir uno más complejo, porque vamos a sentar las bases de modelación, las mejores prácticas de modelación, y vamos a ver cómo se introducen distribuciones de probabilidad, cómo se realiza el análisis y demás. Vamos a hablar de las distribuciones, qué distribución utilizar para cada caso, porque esta es una pregunta, podríamos decir, clásica dentro de lo que es el análisis de riesgos. Cuando queremos hacer una estimación de una variable, en este caso van a ser la variable costes, pues tenemos que hacer una previsión un poco de qué distribución de probabilidad vamos a utilizar. Cómo ajustar los parámetros de simulación para esa distribución, qué parámetros elegir para las distribuciones en función del proyecto en el que estemos trabajando, cómo utilizar funciones estadísticas, consejos de modelación para evitar errores. Eso es muy importante. Yo voy a impartir hoy 2 o 3, pero hay muchos más.
de todas maneras, los errores, o no los errores, los consejos de modelación para modelos probabilísticos son los mismos que los de los modelos normales de Excel deterministas. Es decir, no vamos a inventar la rueda aquí. Van a ser pues unos consejos que se basan sobre todo pues en no introducir parámetros en las cajas en las áreas donde se introducen los valores de las distribuciones. Hay que referenciarlos a celdas sobre todo, ¿no? Vamos a ver cosas así. Un repaso de lo que decíamos la semana pasada, cómo funciona Monte Carlo. Pues Monte Carlo es una técnica que nos permite tomar muestreos estadísticos de variables que definimos como una distribución de probabilidad. En este caso pueden ver una distribución de probabilidad triangular. Vamos a realizar múltiples muestreos de cada una de las variables. Esta variable es la variable materiales. Hemos estimado un rango de coste y una probabilidad. Acuérdense que hablamos que la probabilidad que está en el vértice del triángulo, en el vértice superior del triángulo, corresponde al valor más alto. O sea, el valor este de 30.000 es el más probable, siendo el valor de 38.000, que se puede ver aquí abajo, mucho menos probable, al igual que el valor de 20.000. Es decir, conforme va aumentando el valor, va aumentando la probabilidad y luego va disminuyendo. O sea, esto es desde 30.000, desde el valor 30.000 hacia la izquierda, según ven la pantalla, pues son los valores inferiores que van teniendo menos probabilidad hasta que alcanza el valor estimado medio y luego va disminuyendo otra vez cuando sobrepasamos ese valor estimado medio. La cuestión se trata en que cuando trabajamos con muchas variables, el coste total del proyecto pues va a ser una función del muestreo que realicemos, el muestreo Monte Carlo, que introdujimos la semana pasada, el muestreo Monte Carlo que realicemos de cada una de las distribuciones que intervienen en el modelo. Ahí ha escrito que estas distribuciones de probabilidad utilizan argumentos. ¿Qué son los argumentos? Los argumentos pues, son el tipo de distribución que vamos a utilizar. Vamos a usar distribuciones triangulares hoy porque son muy intuitivas y muy fáciles de utilizar. Los parámetros van a ser estándar, van a ser los parámetros normales. Para las distribuciones triangulares pues va a ser el valor mínimo esperado, el valor medio y el valor máximo. Y el rango pues va a ser el valor comprendido entre el valor mínimo y el valor máximo. Es decir, en ningún caso esperamos que el valor mínimo sea inferior a 20.000, como pueden ver en la pantalla, o que sea superior a 38.000. Luego, además de ello, hay una serie de elementos estadísticos que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, la mediana de la distribución. En teoría, la mediana y la media suelen coincidir cuando la distribución es totalmente simétrica, ¿de acuerdo? En este caso no lo es, porque, digamos, somos más optimistas en el sentido de que damos menos probabilidad de que el valor sea de 30 a 38, un 44%, ¿no? O sea, a partir de 30 hasta 38 damos un 44% de probabilidad de que se exceda el valor de 30, mientras que damos un 55, con los decimales que pueden ver ahí, a que el valor sea desde 30 hasta 20. Es decir, no estamos hablando de una distribución simétrica, por lo tanto, esos valores no coinciden. Si habláramos de una distribución perfectamente simétrica, habría igual distancia entre la media mediana al máximo y al mínimo. ¿De acuerdo? Bien, esto es una simple introducción a lo que es una distribución triangular. Lo vamos a ver ahora con... Vamos a ver. Excel. Supongo que todo el mundo puede ver ahí mi modelo en Excel.
Y el modelo que envié el otro día, si hay alguna pregunta hasta ahora, antes de que empiece a trabajar sobre el modelo, pues igual convendría responderla. No veo que aquí que haya ninguna pregunta. Vamos a ver. Saludos, saludos, saludos. Pues nada, continuamos con el modelo. Bien. El modelo se basa en lo siguiente. Si quieren pueden abrir el fichero Excel que les mandamos y si han instalado el software de AtRisk, si lo han instalado correctamente, la prueba trial, pues seguramente tendrán un menú, debería ser idéntico a este, con la diferencia que, bueno, seguramente quizá lo hayan descargado en inglés o tengan como idioma el idioma inglés por defecto, si no, pues tendrán español. Yo casi siempre utilizo la versión inglesa porque yo hago muchas presentaciones pues a gente de todo el mundo, ¿no? Pero el menú en español es exactamente igual. Se puede cambiar el idioma a través de las preferencias generales. Lo que vamos a ver hoy, vamos a ver dos de estas opciones, que es distribución y output. En español se traduciría como distribución y salida o celda de salida, creo. De lo que se trata aquí es de introducir variabilidad a cada uno de los costes que componen esta estimación de costes. ¿Vale? Estamos creando una estimación de costes para la construcción de una planta de distribución de una empresa, pues puede ser de juguetes, de bebidas, de lo que queramos. Y hemos sido encargados de hacer una estimación de cuál sería el coste de construir esa planta en una determinada localización geográfica. Para ello tenemos que comprar terrenos, comprar una cierta maquinaria y planta, materias primas, tenemos que contratar a personas, tenemos que hacer una estimación de la carga salarial de ese proyecto, oficinas de administración, los costes, costes de informática, redes que habría que instalar, adquisición de vehículos comerciales, gastos de operación, permisos de construcción. Esto es solo un ejemplo. Podemos ir a plantear, de hecho es recomendable plantear solo unos costes generales al principio y luego ir refinando, o sea, dar una mayor capilaridad, ¿no? a la estimación de costes y hacerlo pues un poco más preciso. Evidentemente, o sea, la manera en que casi todo el mundo trabaja en Excel es que nosotros introducimos aquí este modelo, sencillo modelo de estimación de costes está calculado en miles de euros, ¿no? Luego, 1.800 equivaldría a 1.800.000. 2.000 equivaldría a 2 millones de euros, etc. Típicamente, las estimaciones de costes se hacen así, es decir, hacemos una estimación media del coste, sumamos todas las partidas de coste, lo cual nos da pues un total. Y a este total pues le podemos añadir una contingencia de un 10%, de un 15%, porque siempre hay desviaciones, ¿no? Pero este método pues no suele ser muy fiable y no suele ser muy fiable por un fenómeno denominado sesgo del estimador y que consiste en que normalmente cuando hacemos estimaciones de costes sin mayor precisión que la de hacer una aproximación, solemos estimar los costes de manera solemos estimar los costes, pero cualquier variable en general de manera demasiado optimista. Es decir, solemos estimar a la baja. Y ello explica el por qué muchos proyectos, muchas estimaciones que se hacen a priori, en la fase de planeación de proyectos, por ejemplo, pues los costes reales suelen
exceder a veces bastante la planificación inicial, porque no tenemos en cuenta toda la información a la hora de empezar a introducir estos costes individuales. Entonces, ¿cómo podemos ser más exactos para estimar esos costes? ¿Qué podemos hacer para contrarrestar ese efecto de sesgo del estimador? Podemos utilizar el análisis Monte Carlo. Lo que vamos a hacer va a ser calcular miles de escenarios en pocos segundos de las distribuciones, digamos, los valores optimistas, medios y pesimistas, para tener una idea de cuál va a ser la distribución. Aquí ya no me interesa tanto el valor total del proyecto, sino cuál es la distribución del coste y cuál es la probabilidad de alcanzar un determinado coste. O sea, fíjense que tengo que hacer un poco un cambio de mentalidad, de fiarme de una cifra única y poner toda mi confianza en esa cifra, en ese cálculo medio. Voy a convertir esa información a una distribución probabilística, ¿vale? Y a partir de ahí ya verán, conforme vaya introduciendo el modelo, cómo nos puede ayudar a tomar decisiones y, sobre todo, planificar nuestros riesgos, porque podremos ver, por ejemplo, cuál es la probabilidad de alcanzar un determinado nivel de coste que no podemos soportar con recursos financieros propios, ¿no? Entonces, ese tipo de análisis pues, es importante, repito una vez más, hacerlos en la fase de planeación de nuestro proyecto. Aquí lo que estamos haciendo es planear primero cuánto nos va a costar esa planta de distribución. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a empezar. Aquí tenemos dos columnas, no están repetidas, D, E, I, F y G, H, E, I, no están repetidas. Vamos a ver. Lo primero que tengo que hacer es utilizar el conocimiento existente de cada una de las variables por parte de, o bien por nuestra parte, evidentemente, pero también por parte de expertos, asociados, compañeros, consultores que trabajen específicamente en ese tipo por ejemplo, de construcciones, de que tengan ya una experiencia acumulada de construcción de este tipo de edificios. ¿Por qué? Porque el hecho de que calculemos estos valores de mínimo más probable y máximo basándonos en la opinión de personas que tienen más experiencia o que sean expertos o que, por ejemplo, podamos sacar de estudios que hayan en Internet, de alguien que haya hecho, por ejemplo, una tesis sobre determinado comportamiento de una determinada variable, siempre nos podrá ayudar mucho más que estimar un valor medio, ¿vale? Entonces vamos a suponer, vamos a hacer una pequeña suposición y vamos a decir que el valor mínimo del primer elemento de coste de los terrenos, el valor mínimo de compra, va a ser del 90%, el valor más probable va a ser evidentemente el 100%, ¿vale? Porque para eso es el más probable. Y vamos a pensar que tenemos una probabilidad de un 20% de exceder el valor medio de 1.800.000. ¿De acuerdo? Luego, entonces, aquí voy a poner signo igual y voy a multiplicar la media de coste por el mínimo. Y nos da un valor de 1.620. Aquí tendría que multiplicar la media de coste por el valor más probable. Evidentemente, esto va a ser 1.800. Y aquí añadimos un 25% o un 20% en este caso, perdón, multiplicando la media de coste por el valor máximo, que sería de 20%. La media de coste por, efectivamente, pero esto sería un 120, no un 20. ¿De acuerdo? Bien, eso quiere decir que
ya hemos convertido esas percepciones en cuanto a porcentajes de cuánto se puede reducir el valor estimado medio y cuánto puede aumentar en nuestro proyecto. Lo hemos convertido en números. Si se acuerdan de la distribución triangular que hemos visto antes, pues podemos ver aquí cómo la vamos a introducir en nuestro modelo. Nos vamos aquí a la casilla donde pone muestreo, la celda J3, que es donde tenemos todavía el elemento de coste de terrenos, y le damos aquí al botón de distribución, el botón que está situado más a la izquierda, al lado del de at-risk, donde pone distribución, el que estoy señalando ahora. Bueno, aquí podemos, no voy a extenderme mucho en este aspecto, porque tampoco, esto tampoco es un seminario de at-risk, o sea, no vamos a aprender aquí cómo manejar la herramienta, pero lo que les voy a decir es que hay muchísimas distribuciones de probabilidad que podemos utilizar. Cada una de esas distribuciones de probabilidad tiene su propio sentido, porque cada una de esas distribuciones de probabilidad se puede adaptar a una variable concreta, con unos ciertos parámetros concretos. Nosotros vamos a utilizar la distribución triangular porque es una distribución muy intuitiva y es muy fácil de utilizar pues, para hacer modelos, digamos, sencillos. Seleccionamos la distribución y damos aquí a seleccionar la distribución. Nos sale nuestro triángulo que hemos visto antes. Pero lo que queremos aquí, por defecto, cuando nosotros introducimos una distribución, una casilla, lo que nos pone es un valor de más probable de 0, esto es por defecto, un valor mínimo de menos 10 y un valor máximo de más 10. Pero no es eso lo que queremos medir. Queremos medir estos tres. El mínimo, 1620, el más probable, 1800 y el máximo. Bueno, aunque, y esto ya es un consejo, aunque sería posible perfectamente escribir ahí el valor 1620, 1800 y demás, yo les recomiendo que no lo hagan. Lo que hay que hacer aquí es irse a parámetros, especificar referencias de celdas y entonces seleccionamos estos tres, el mínimo, el más probable y el máximo. Y cuando le damos a OK, pues verán que automáticamente me ha copiado el valor de la celda G3 en el mínimo, el valor de la celda H3 en el valor más probable y el valor de la celda I3 en el máximo. ¿De acuerdo? Y nos da este triángulo. Es decir, lo que vamos a hacer son muestreos de todos estos valores. Cuando digo OK, o sea, aquí tenemos que mirar que el nombre de la variable esté de acuerdo con la variable que queremos medir. Automáticamente capta el nombre, digamos, de la columna de la izquierda, del valor alfanumérico. Clicamos OK e introducimos el valor este de 1860. ¿Por qué 1860? Bueno, pues porque lo que ha hecho el software es ha cogido un valor medio, probablemente ha tomado la media de la distribución triangular que acabamos de definir. ¿Vale? Efectivamente, ha tomado la media. Fijaros que si estuviéramos hablando de una distribución totalmente simétrica, el valor medio sería el más probable, sería de 1800, ¿de acuerdo? Otra cosa que me gustaría recomendarles es que si trabajan con este at-risk, que coloren las celdas. Con esta casilla aquí se colorean las celdas porque eso nos permite identificarlas. ¿Cómo funciona el at-risk? Pues muy sencillo. Si ahora yo le doy aquí al dadito este, Random Static Standard, ¿vale? Y le damos a F9, función 9, verá que el número va cambiando, ¿de acuerdo? Lo que estamos haciendo, F9 es la tecla de recálculo de Excel. Lo que estamos haciendo es tomando un muestreo estadístico de ese triángulo en los rangos que he definido.
¿De acuerdo? Pues así es como va cambiando en cada una de las iteraciones Monte Carlo que constituyen el muestreo, el análisis estadístico, el valor va cambiando. Ahora lo que tenemos que hacer, como el software este que utilizamos es una dona Excel y es totalmente compatible, lo que tenemos que hacer es copiar este rango que yo he definido y arrastro hasta abajo. ¿De acuerdo? Es decir, ahora lo que estoy tomando, pongamos la segunda columna, perdón, la segunda fila, fila 4, estoy tomando el 90% del valor de 2 millones, el 100% del valor de 2 millones y el 120% del valor de 2 millones. ¿De acuerdo? Bueno, de la misma manera que he copiado hacia abajo, también puedo copiar la función de addRisk. ¿Vale? La copio hacia abajo y esto automáticamente me ha construido o me ha copiado la distribución triangular que había definido en la primera celda, la copiamos hacia abajo y ya la tenemos ahí. En todas. ¿Por qué lo hemos hecho de esa manera? ¿Por qué tiene este formato la estimación de costes? Muy sencillo. Y ahora probablemente comprenderán por qué les dije no introducir ningún valor en la casilla, sino que siempre es mejor referenciarlo a celdas. A lo mejor el experto en maquinaria y planta, porque tenemos que hacer una inversión en maquinaria y planta, me dice, ese 90% de mínimo no es correcto. Va a ser un 95%. Y automáticamente me va a cambiar el valor mínimo que va a alimentar al valor de la distribución. Y me puede decir que el valor máximo puede ser de 125. Y lo hace exactamente igual. Una cuestión que quiero aclarar es que todos los números cambian porque cada vez que yo tecleo, introduzco un valor, se produce un recálculo de Excel. Ustedes saben que hay una funcionalidad en Excel que permite recalcular automáticamente o solamente recalcular cuando se da la tecla F9. Yo la tengo habilitado para que en cualquier momento en que yo introduzca un valor en una celda, automáticamente me lo recalcule. ¿De acuerdo? Bien, pues ahora lo que tenemos que hacer en esta estimación de costes, fíjense, estos tres valores, mínimo más probable y máximo, los porcentajes, tenemos que ir experto por experto, por ejemplo, carga salarial al responsable de recursos humanos y decir cuánto podemos prever que nos va a costar en cuanto a contratos, seguro médico y demás beneficios salariales que tiene nuestra empresa, cuánto podemos estimar que nos va a costar eso, que nos va a costar el coste salarial. Entonces, podemos poner, por ejemplo, los 2,5 millones, un 90%, que podemos decir, esto puede ir probablemente hasta un 98 y hasta un 130. Por poner un ejemplo, estoy simplemente cambiando las cifras para poner un ejemplo. Los costes de informática pues pueden ir del 95 al 130%, pueden subir un 30% dependiendo de las especificaciones si no están definidas. Los gastos de operaciones, bueno, pues pueden ir, se puede recordar bastante, podemos ir desde un 80% hasta un 120%. Vamos a ver, los permisos de construcción, pues podemos ir del 90 al 140, porque es dependiendo también del tipo de edificio que queramos construir. Y luego otros gastos no documentados, aquí lo he puesto como una partida, digamos, coste general, pero se podría cambiar el porcentaje. Vamos a dejarlo tal y como está. La cuestión es que tenemos que ajustar los valores mínimos, más probables y máximos en función de información que sea verídica y que sea realista. De lo que se trata es de construir un modelo que sea más fiable que, recuerden, este valor de 14.600.000, que es solo una media ponderada.
Bien, ¿cuál va a ser el coste total? Que es lo que a mí me interesa. Conocer, si a mí me han pedido, me han responsabilizado de este proyecto, tengo que ir a una reunión y explicar cuál va a ser el coste. ¿De acuerdo? Entonces lo que voy a hacer es sumar estas celdas. ¿De acuerdo? Este va a ser el coste. Y este total voy a definirlo como una salida. ¿Por qué? Ahora mismo lo explicamos. O sea, lo definimos como una salida, perdón, no quiero ir demasiado rápido. Nos ponemos en la celda J15, después de haber hecho la suma, y le damos a la celda Output. Bien. Ya tenemos los elementos imprescindibles y esenciales para un modelo Monte Carlo, que es la distribución de entrada, las distribuciones de entrada de las variables que intervienen en el modelo y nuestra variable de salida. Ahora solamente lo que tenemos que hacer, voy a hacer esto un poquito más grande para que lo vea todo el mundo bien, lo que tenemos que hacer es simplemente realizar muestreos Monte Carlo. Lo que estamos haciendo, cuando ven esos números cambiar, lo que estamos haciendo es tomar un muestreo de cada una de las distribuciones según las hemos definido con nuestro triángulo, calculando el total en la variable de salida. Vamos a guardar ese valor, por ejemplo, de 15.240 y luego vamos a ir repitiendo en cada una de las iteraciones, lo veis cómo va cambiando. ¿Vale? Luego tenemos que automatizar ese proceso. Una cuestión importante a la hora de definir distribuciones. Una distribución debe representar todo aquello que es posible y nada que no sea posible. Es decir, tenemos que esforzarnos en definir estas distribuciones de probabilidad con fiabilidad. ¿De acuerdo? O sea, si en ningún caso podemos estimar que el coste va a ser inferior a 1.620.000, pues si eso prácticamente no es posible o hay una probabilidad muy baja, casi negligible, de que ese valor ocurra, no tiene que estar representado en esa celda, ¿vale? En el triángulo. De la misma manera que un valor en la parte derecha de la distribución. Es decir, en este caso, si nos vamos aquí, el coste en ningún caso nos parece que va a ser superior a 2.160.000 euros. ¿De acuerdo? Entonces, es importante. La distribución de probabilidad tiene que reflejar el comportamiento de la variable en la medida de lo posible. ¿De acuerdo? Siempre. Cuando no sepamos bien, podemos hacer una aproximación. Eso está perfectamente permitido. Más vale una aproximación a un rango que no fiarse exclusivamente de un solo valor. Luego, por tanto, lo que vamos a hacer ahora es automatizar la simulación. Vamos a indicar aquí que vamos a hacer 5.000 iteraciones Monte Carlo, es decir, vamos a calcular 5.000 veces o vamos a crear 5.000 escenarios de costes distintos para cada una de las variables y vamos a ver, por ejemplo, en este caso, esto sería una iteración, 14.828.000. En la siguiente iteración me daría 16.474.000, 14.899.000, 15.843.000 y demás. ¿De acuerdo? Lo que tenemos que hacer es automatizar todo eso. Lo automatizamos, le damos aquí a simulación, el icono con las barras, y ya verán cómo rápidamente vamos a crear una distribución de probabilidad que es un histograma. Este es nuestro resultado. Es decir, en el momento que yo tenga que ir a esa reunión a facilitar información de cuál va a ser el coste, voy a tener que presentar este histograma. Y vamos a ver cómo lo interpretamos. En primer lugar, este es el rango de coste total del proyecto, teniendo en cuenta
Esto se parece un poco a una distribución. No, empezamos con distribuciones triangulares, pero como las sumamos, se parece bastante a una distribución normal, ¿eh? Con las colas, o sea, un poco lo que llamamos una campana de Gauss, ¿verdad? Bien, aquí tenemos varios elementos que nos pueden ayudar a tomar una decisión. En primer lugar, el rango. El rango mínimo, o sea, el coste mínimo de nuestro proyecto que alcanzamos es de 14,1 millones y el coste máximo es 16,6. Luego se dan cuenta aquí que para un proyecto en el que yo había considerado una media de 14,600, pues podemos llegar hasta 16 en el peor de los casos. Es decir, si todos los valores de las distribuciones están al máximo. Vamos a ver aquí. Vamos a poner aquí 14,600. 14,600 es un valor, vamos a ver. $14,600. En realidad, fíjense que según el análisis que he realizado, según las distribuciones de probabilidad que he realizado y que he introducido, según me ha parecido que pueden variar, aquí solo tengo un 3,7% de las 5.000 iteraciones que he realizado me da un valor inferior a 14,600. Es decir, tengo un 96,3%, para ser más concreto, de probabilidad de exceder el coste que yo había definido como el coste medio. Y espero que cuando se ve este gráfico es un poco chocante, y estoy de acuerdo en que quizá he exagerado el ejemplo, pero no se extrañarán que cuando hacemos unas estimaciones de valores medios sin considerar los rangos, una gran mayoría de los proyectos vayan a sobrecoste. ¿Por qué? Porque somos estimadores optimistas, tenemos un sesgo optimista, siempre estimamos menos y eso pasa y créame, yo llevo casi 20 años trabajando en este sector y lo he visto muchísimas veces. Se hacen estimaciones totalmente optimistas. Por tanto, es absolutamente imprescindible en indagar en cada uno de los elementos que intervienen en la estimación de costes y ver cuál es el rango y cuál es la probabilidad. Luego, entonces, aquí nos dice que realmente nuestra estimación ha sido muy pobre, nuestra estimación media ha sido muy pobre porque hay muchos costes que exceden bastante el coste medio estimado. Bueno, el problema normalmente radica en que si yo tengo solo recursos propios de 15 millones, vamos a poner 15 millones y medio, ¿de acuerdo? Si tenemos recursos de 15 millones y medio, pues vamos a ponerlo ahí. Tengo un 27% de probabilidad de exceder ese valor de 15 millones y medio. O sea, si no cuento con más capital para desarrollar el proyecto, pues casi o más de un cuarto de las iteraciones Monte Carlo que he realizado, casi un cuarto de los escenarios, me da un valor superior a mis recursos propios, lo cual es grave, porque solamente tengo algo inferior a un 75% de probabilidad de concluir el proyecto apoyándome en mis recursos financieros propios. Si yo tengo que buscar financiación para acabar este proyecto, tengo que hacerlo antes de empezar el proyecto, en la fase de planeación. Por eso este tipo de análisis es muy importante que se haga en la fase de planeación, porque así podemos ver exactamente cuál va a ser el impacto de esos sobrecostes en nuestro flujo de caja.
O sea, si hay que buscar financiación ahora, hagámoslo ahora antes del proyecto. Si realmente vemos que hay una probabilidad muy alta de sobrepasar esa barrera de recursos propios, hagámoslo ahora antes de tener que buscar financiación pues en el último minuto y seguramente a un coste mucho más elevado, o tener que parar los trabajos mientras buscamos financiación, con el consiguiente impacto económico que ello conlleva, ¿eh? en sobrecostes y demás. Bien, vamos a abrir ya pronto el turno de preguntas, pero antes lo que quiero mostrarles es el análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad es muy útil porque nos permite determinar qué costes, qué variables tienen un mayor impacto sobre el total. Es decir, esto me ayudaría muchísimo porque después de este análisis de costes, lo que quiero hacer es mitigar el impacto de aquellos costes que tengan una mayor incidencia sobre el total. ¿Cuáles son? Pues seguramente los que hayan estado atentos a la presentación podrán adivinar que sería una función de la media del coste por el rango del coste. Pero esta información nos lo da el software automáticamente. En este caso serían las materias primas y la carga salarial los elementos de coste que están incidiendo mayor en mi coste total. Eso lo que permite es que yo pueda actuar sobre estos costes de manera individual. La verdad es que la adquisición de vehículos y marketing y promoción, por mencionar dos de las que están abajo, no tienen casi ningún impacto en el coste total. Son estas dos. Luego, mi política de mitigación de riesgos tiene que estar centrada en las dos o tres variables de cabeza. O sea, tengo que reducir el coste de materias primas, tengo que reducir los costes salariales y tengo que reducir los gastos de operaciones si lo que quiero es reducir la media si lo que quiero es reducir, volvamos al gráfico principal, la media del coste y reducir la probabilidad de que el coste total del proyecto exceda mis recursos propios. Es decir, aquí podríamos, si pusiéramos en práctica políticas de mitigación de esos riesgos que he mencionado, pues podríamos bajar del 27,6 al 15 o al 20, lo cual ya es más aceptable que el 27. Es decir, utilizamos este tipo de técnica de análisis de riesgo cuantitativo para mejorar la calidad de nuestras decisiones. De lo que se trata, pues, es de que los elementos aleatorios, los riesgos que existen en cada proyecto, pues no nos cojan despistados y no nos causen problemas. Creo que ustedes recibieron la plantilla esta que yo he creado, pero lo que voy a hacer es, voy a enviar también un segundo fichero relleno ya para que puedan tomarlo como referencia para los que quieran hacer el ejercicio. Y recuerden que la información del total se obtiene de aquí, de este botón Explore, Browse Results, ¿de acuerdo? Tanto para el análisis de gráfico tornado como para los histogramas. Bueno, esto tiene muchísimos más gráficos y muchísimas más cosas que se pueden hacer, pero yo me voy a detener aquí ahora para ir contestando las preguntas de los asistentes. Si quieren ya... Ángel, no sé si
tú vas a intervenir, me vas a indicar las preguntas. A ver, vamos aquí a ver en questions. Vamos a ver. A ver si veo. Sí, Manuel, las puedes leer en el apartado de chat de preguntas. Si le das al apartado de recibido, aparecerán A ver, en orden. aquí está. O sea, me dices en el chat, ¿no? Sí, en el apartado de preguntas. Vamos a ver. Ah, sí, bien, ya lo tengo aquí. Voy a empezar. Voy a empezar por. Buenos días, la fuente. Vamos a empezar por esta. La fuente de información para estimar los rangos son de diferentes. Es una pregunta de Armando Estrada. No voy a poder contestar todas porque han llegado muchas, pero de todas maneras, eso es muy positivo porque quiere decir que el tema es interesante y si quieren me pueden enviar un correo electrónico a la dirección anunciada, que es info@editraining.com, y será un gran placer contestar a todas las preguntas. La fuente de información para estimar los rangos son de diferentes selecciones o existe alguna en específico o alguna recomendada. ¿Cómo se determinan los rangos? ¿Cómo se determina la distribución de probabilidad? Normalmente se hace con datos, se nos escapa un poco de este seminario, es decir, haciendo un ajuste de la distribución a datos. Es decir, si tenemos datos podemos inferir una distribución de probabilidad, podemos preguntar a un experto, podemos consultar información de la industria. Voy a poner un ejemplo muy rápido. La American Association of Cost Estimations tienen ellos una metodología para inferir distribuciones en costes. Ellos tienen un método. Entonces, por ejemplo, para los estimadores de costes que sigan el programa de certificación del AAC, pues pueden seguir ese método. Es decir, existen métodos prácticos para poder determinar rango y probabilidad para cada una de las variables. Con más iteraciones el valor es más exacto. Interesante pregunta de Claudia. ¿Cómo saber qué valor tomar si el valor cambia con más iteraciones? Mire, para modelos de estimación de costes, con 10.000 iteraciones tienes más que suficiente. Y además, 10.000 iteraciones se hacen en muy pocos segundos. O sea, hemos tardado como 10 segundos en hacer 10.000 iteraciones. Si quieres hacer 20.000, puedes hacerlas. Va a tardar 5 o 10 segundos más. Normalmente, con varios miles de iteraciones es suficiente. No hay que hacer muchas más. Se pueden utilizar para cálculos de pérdidas de proyectos. Gaetano Caolo me pregunta. Pues sí, por supuesto. Cálculos de pérdidas de proyectos, duración de proyectos, estimación del coste de cada tarea, etcétera, etcétera. Se puede hacer perfectamente. ¿Cuál es el criterio? Carlos Eduardo me pregunta, ¿cuál es el criterio que debo tomar para escoger el tipo de distribución a usar? El criterio debe ser un poco lo que hemos hablado antes. Esto es un tema complejo, es decir, no es que sea complejo, es que requiere mucho más que un minuto para explicar, porque hay 90 distribuciones. Entonces yo cuando doy cursos, lo que hago es dar unas indicaciones para que los participantes sepan reconocer qué familia de distribución se ajusta más a cada tipo de variable. Por ejemplo, fenómenos de tipo natural, el coeficiente de inteligencia de una población, la altura de una población, el peso de una población, todo esto tiende a estar normalizado. Luego una variable normal, una distribución normal, pues nos representará con bastante fidelidad ese tipo de fenómenos. Para costes se utiliza el mínimo más probable y máximo. La PERT también sirve para eso. Creo que hay una pregunta más adelante sobre este tema. Es decir, cuando
no sabemos muy bien cómo se comporta esa variable, lo que podemos hacer es una aproximación. PERT y triangular son siempre muy buenas aproximaciones, o sea que se pueden usar bastante cuando no verdaderamente no sabemos. Pero lo que tenemos que hacer en realidad es intentar comprender la variable que estamos modelando para usar la distribución más adecuada. José Alfredo Cortés, ¿cómo definir el valor si se encuentre en aleatorio y al actualizarse cambia el valor? ¿Cómo definir el criterio para tomar el valor que se expondrá en la junta? Esto, José Alfredo, no sé si entiendo muy bien la pregunta y como vamos un poco mal de tiempo, la voy a pasar, pero por favor, si quieres, puedes, puedes enviármela por email y estaré encantado de contestarla. Estimo que se es optimista a través para complacer. Generalmente no se quiere quedar mal con el cliente, el contratista, etcétera. Lici, pues sí, pero ese es el problema, que queremos complacer, queremos ser optimistas y fallamos por ser optimistas y por querer complacer. Y de lo que se trata es de dar información fiable desde el principio. Si yo a un cliente le presento la estimación de costes para realizarle su proyecto, pongamos que es un proyecto de construcción, y le digo que el coste va a ser de $1.000.000, vamos a suponer, pero que hay un 85% de que se alcance ese valor, pues sabe que él está expuesto en un 15% a que lo excedamos. Esa información es más valiosa y permite tomar decisiones más adecuadas que si le doy el valor más optimista y luego a mitad del proyecto le presento una factura de sobrecostes, ¿no? De lo que se trata es de poder dar información al principio que sea lo más fiable posible. ¿Se puede hacer un análisis de Monte Carlo para cada ítem, actividad, tarea entregable y luego hacer un análisis de Monte Carlo con esos valores? Por supuesto. O sea, yo ya he dicho al principio que podemos capilarizar, o sea, crear subgrupos, subdivisiones, tantos como queramos, tantos como celdas tenga Excel, podríamos decir, ¿no? Es decir, efectivamente, podríamos hacer una primera aproximación a grosso modo y luego ir, por ejemplo, dentro de un grupo de tareas, por ejemplo, maquinaria y planta, podríamos decir cuánta maquinaria necesitamos y cuál es la distribución para cada uno de esos elementos que intervienen en el capítulo maquinaria. Eso lo podemos definir tanto como queramos. Óscar Docampo me pregunta, me gustaría saber las características más influyentes en la elección de distribución y cuál sería la de uso más amplio. Pues es que eso, Óscar, requiere, yo en concreto gasto como unas 4 o 5 horas en un curso para explicar todo eso. ¿Qué características son más influyentes? Y cuál sería... Hombre, esto sí que te lo puedo contestar. La distribución que sería de uso más amplio sería distribución normal, distribución triangular, yo diría, y la log normal. Pero depende de las variables que intentes medir. Por ejemplo, si lo que intentas medir es la variación del valor de una acción en bolsa, tienes que hacerlo con la log normal, porque esa distribución es la que mejor representa el comportamiento del movimiento, del cambio del valor de esa variable. ¿De acuerdo? La distribución triangular es la distribución PERT. No, son distintas. Son muy parecidas, pero son distintas. Y tampoco me voy a extender a explicar cuáles son las diferencias porque requiere unos minutos y nos quedan 2. Este programa nos permite generar, Gabriel Martínez, me pregunta, ¿el programa nos permite generar los cálculos de Banting y periodo de recuperación de la inversión? Por supuesto. Este modelo que yo os he presentado hoy es un modelo bastante introductorio para que veáis cuál es la mecánica de funcionamiento de un modelo de análisis Monte Carlo. Me temo que tengo que acabar aquí porque me comentan en EALDE que no me extienda más allá de las 7 debido a que va a entrar otro seminario ahora mismo. Entonces, son las 6:59 aquí en Europa. Voy a terminar la presentación agradeciéndoos a todos
vuestra participación. Veo que se han apuntado mucho y muchas personas y espero que nos podamos volver a encontrar la próxima semana ya con la última entrega en la que vamos a hacer un registro de riesgos probabilístico. Es decir, vamos a hacer un modelo que es un poquito más complicado. Pero al tratarse de Excel podemos realizar modelos como este, muy sencillos, o también mucho más complicados si es lo que nos hace falta. Gracias a todos. Ángel, no sé si quieres decir alguna cosa. Yo por mí ya he terminado y para todo aquel que quiera preguntar ya sabe que estoy dispuesto. Muy bien, muchas gracias, Manuel. Recordarles a todos los asistentes que a lo largo del día de mañana van a recibir un email donde podrán descargar el ejercicio práctico que ha expuesto el profesor y la grabación completa del webinar para que la puedan volver a visualizar. Así que nada más, desearles un feliz día y esperamos volver a contar con su participación. Saludos. Vale, muchas gracias. Adiós.